Ya comienza Profesionales en la Noche, segunda temporada. Buenas noches, Marcelo. Buenas Silvero. noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Una semana A las corridas. Ay, corriendo como un loco de acá para allá. Pero bien, muy lindo. Bien, buena semana. Sí. Buenas noches, Eduardo Cortés. Buenas Que noches a todos. Y a nuestras otras patitas que nos están escuchando, aunque no estén acá. Bueno, ponerle que a Sonia le mandamos un abrazo grande, que se recupere pronto. Y a Cristina, ella hay que repatriarla, ¿no sé? Sí, prácticamente. Sí, estábamos por presentar una vía corpus. Algo así hay que hacer. Para que vuelva. Cristina Massa, volvé. si pensás volver, avisá. Sí, por favor. Así ¿Viste? nos vamos nosotros. Claro. Bueno, Marce, la repercusión del programa del viernes pasado. Muy interesante, porque nos deja, sobre todo, pensando el tema de lo sencillo que puede ser incluir a alguien o trabajar con alguien que parece distinto, ¿no? Exactamente. O que tiene alguna cosita que es distinta. Recordamos, estuvimos hablando con dos mamás de nenes, con Gabriela y Ana María, de nenes con TEA. Exacto, que es síndrome de Asperger, ¿no? Es así. Que lo conocemos así antiguamente y ahora ha cambiado de nombre. Exacto. Chicos, trastorno del espectro autista. Exactamente. Y estas mamás nos decían, es más, yo le pregunté, bueno, ¿cómo le explicamos? Y me contestó muy bien, Gaby. Dice, si quiero explicar, lo explico. ¿Cómo le explicamos a otras personas, claro, o a alguien en pero la vía sí pública? Aconsejan a otros papás que observen a temprana edad de las criaturas cuáles son estos tips que nos pueden dar cuenta de que nuestros niños están teniendo un trastorno. Claro, sí, no, lo importante siempre de observar, de estar atentos a los chicos van a manifestar siempre exactamente lo que les pase, pero además lo rico fue el contar su experiencia como mamás. Y lo que muchas veces estas mamás tienen que atravesar con sus hijos por el ser tomados o por desconocimiento a cómo el entorno, o en el caso de las instituciones, se centró mucho en la cuestión de la escuela, sí, cómo trabajarlos y cómo incluirlos. O sea, de una manera, por supuesto, depende del grado, depende de la forma, encontrarle la vuelta, pero con un poquito de voluntad y mucho tal vez de atención o de buena predisposición, se puede trabajar. A mí me sorprendió mucho el hecho de que los chicos lo incorporaban a estos nenes más naturalmente, muy naturalmente, y fueron quienes más ayudaron a estos chicos a llevar a término sus estudios incluso, exactamente, ¿no? Sí, así como que, Manuel. Sí. Bueno, lo que nos decían las chicas era que sus hijos generalmente tienen lo que observan que problemas para tener relaciones interpersonales o no darte bolilla. Por ahí lo llamás desde atrás, no te dan bolilla y pelas un caramelo y salen corriendo. Sí. Son conductas que tenemos que tener en cuenta en nuestros niños para ir a hacer la consulta temprana. Sí. Y además son bastante ingenuos frente a sus compañeros y que en general no les importa quedar bien con nadie, sino con sí mismos, pero porque son así. Y los chicos, como decías vos, lo entienden. Eso me pareció uno de los aspectos más importantes de la charla que tuvimos, ¿no? El descubrir que para los chicos, incluir a una persona con estas características es mucho más sencillo. Exacto, ¿no? les resulta porque más... además las mamás marcaban esta cuestión de son características, a ver, todos somos distintos, ellos tal vez en un punto más, exactamente, o menos, pero lo bueno es que los chicos incorporen y naturalizan algunas situaciones más rápidamente que los adultos. Exacto. Bueno, y hoy no va a ser mucho menos este programa, como siempre tenemos excelentes invitados. Hoy vamos a seguir un poquito, pero un poco más amplio el espectro del tema, de las dificultades que tienen niños y jóvenes, adolescentes, y en un trabajo que están haciendo dos escritoras más que excelentes y que se están mandando un laburo que ni te cuento, Marcelo, que son Celeste Alegre y Elizabeth Lencina.
hoy nos va a visitar Elizabeth. Te voy a contar. Y mira, el currículum no lo voy a ni leer ninguna de las dos porque nos lleva al programa. Perfecto. Mientras tanto le cuento a la gente que si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del 221-558-2118 para mensajes de texto o WhatsApp, o bien comunicarse con nosotros vía Facebook buscándonos como Pepe de Radio. Pepe de Radio. Hola, Así Pepe. de simple. Hola Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Hacemos los auspicios? Por supuesto. InMed Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones. Calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Radio Altavoz, FM 102.3. www.radioaltavoz.com.ar. Muy bien, ¿y sabes una cosa, Lida? ¿Qué pasó? Nos habló la 66. No. Vive. 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 Sonia Lagoa Sí, nos dice abrazo enorme, profesionales. Sonia, volvé. Sonia, te extrañamos. Sí. Recupérate fundamentalmente antes de volver. Sí, Por favor. ponete bien. Exacto. Bueno, y te contaba, hoy nos visita Elizabeth. Hola Elizabeth, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y como te dije, no te voy a decir todo lo que son. Elizabeth siempre tuvo, por lo que pude ver y nos vas a contar, esto de que siempre quisiste escribir. ¿Cómo Sí. es la historia? Yo a los 10 años miraba y leía muchísimo, miraba muchas novelas, películas, y el hábito de la lectura terminó siendo una adicción después de los 40, me di cuenta. Porque Mirá por vos. cuestiones laborales en un momento no pude leer y me empecé a poner muy mal. Primero pensé que era adicta al chocolate, después al café, y por diferentes problemas de salud en algún momento los tuve que dejar a ambos, ahora Ujú. no, y me di cuenta que no era adicta ni al chocolate ni al café, pero sí a la lectura. Bien. En general los escritores tenemos esto, de que nos guste muchísimo leer y que no podemos salir sin un libro en mano. Perfecto. Lo deberíamos hacerlo todos, además, Sí. porque es interesante. Sí. Yo le dedico más tiempo en general en las vacaciones, pero no es así. En algunos países se viaja gratis con un libro en mano. No sé Ujú. exactamente en cuáles, pero vi algunas fotos por ahí de algún subte o tren donde la gente no va con el celular en mano. Va con- Perfecto. Bueno, en Capital hay mucha gente que sube al subte y hace 2-3 paradas y abre el libro, ¿viste? Sí, es cierto. Sí, incluso parados leen mucho. Sí, yo también. Cuando se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Mira. Pero sí, hay muchos lectores en subte, se los ve mucho. ¿Y cuándo decidiste ponerte a escribir? Fue muy difícil porque a los 13 años publiqué acá en La Plata en un diario que no está más, por eso lo puedo nombrar, que es La Gaceta, y como era muy tímida me puse un seudónimo, que es Elizabeth Encina, no es mi nombre real. Exacto. Y después, por cuestiones de la vida, errores que uno comete cuando es muy joven, pasaron muchísimos años y después de los 40 volví. Pero ya volví con la idea de que no iba a ser un hobby, que iba a ser una profesión. Entonces escribí durante unos cuantos años, más de 250 títulos entre novelas y cuentos, y recién en 2016 pude editar el primer libro, que es este que tengo aquí. Bien, que no es poca cosa, porque ese título, algo en común. Pero antes de meternos en ese título, me quedé, te hago una pregunta. ¿A los 13 años comenzaste a escribir? Comencé a escribir, pero no pensé que iba a ser una cosa que... ¿Y qué escribiste? ¿Te acordás? Alguna poesía, algún cuento corto. Ahora en general no escribo nada que no sea narrativa. Ujú. Pero sinceramente cuando volví, en ningún momento se me pasó por la cabeza que iba a ser un pasatiempo. Iba a talleres literarios donde mucha gente lo hacía porque tenía un rato libre y le gustaba escribir. Y yo no, yo iba porque Vos ibas realmente porque quería querías escribir. Querías capacitarme. escribir. ¿Y ya tenías definido
alguna temática, algo que te gustaba o una Y lo del inclinación? bullying, de algo en común, fue un poco por accidente o por presión. Ujú. En ese momento yo participaba en todos los concursos que había del país, de cualquier punto del país. Y vi uno de una editorial de chicos que se cerraba 15 días después. Entonces tuve que escribir una novela de 100 páginas en esa cantidad de días. Y, Todo un desafío para vos. sí, y como docente vi que lo que más podía llegar a servirle a los chicos que tanto me habían dado durante tantos años de docencia era el tema de ser discriminados. Es como que no pensé en la palabra bullying en el momento de escribir, sí en el momento de escribir pensé en la discriminación. Ujú. Entonces fue una decisión en segundos, no fue que estuve pensando la idea durante meses y me senté a escribir con tiempo, ni que corregí, ni nada por el estilo. No tenía tiempo. Tenía fue que una tener la presión. idea y empezar a escribirla. Sí, sí. Terminé de escribirlo, lo imprimí, lo puse en un sobre y lo llevé a la editorial. Y no gané. Quedé ahí. Pero durante 8 meses lo tuve que tener guardadito en un archivo de mi computadora sin poder mostrárselo a nadie, porque por una cuestión legal, cuando uno participa en un concurso Sí. no puede publicar. Pero paralelamente a eso fui escribiendo cuentos y otras novelas y yo soy muy de publicar en la web. Bien. Entonces hay muchísima gente que me empezó a seguir porque subí a mi página y al blog y demás. Bien. Y ahí ya sí empezaste a profundizar este tema. Exacto. ¿Y dónde fue que te encontraste con Celeste? Por las redes sociales. Yo creo que se puede encontrar una pareja, se puede encontrar una socia, se puede encontrar un hermano perdido. Y también hablo en el libro de eso, de lo positivo de las redes si uno lo sabe usar. No sé por qué llegamos a hacer contacto, ella bibliotecaria, yo escritora, ella también escritora, las dos docentes. Y en un momento la acepté porque yo la verdad que acepto a todo el mundo, tengo 4.450 contactos en la cuenta personal, ni hablar de páginas y demás. Y bueno, le mandé el libro en PDF, le gustó y me dijo, yo lo quiero en papel. No es de acá de La Plata, es de Castelar. Dijimos, bueno, nos encontramos en Capital, las dos teníamos que hacer un trámite el mismo día, fuimos a comer algo y me dijo, mi intención es viajar, me jubilo dentro de 4 o 5 semanas. Y yo le dije, la mía también. Bien. Entonces, bueno, recorreremos escuelas y quedó el título Recorriendo Escuelas. Pero y así empezamos. Esta historia promete y nos vas a seguir contando luego de escuchar un tema. Por supuesto. Todos los viernes a las 21 nos encontramos para charlar y acercarte información de interés general. Profesionales en la noche, por Radio Altavoz. Bueno, y así se fue comunicando la gente vía Facebook. Tengo saludos. María Cecilia Vilches, que nos escucha siempre. Mariana Montaldo, Nora Vivas, Vilma Leticia Gómez, Ángel Musica. Y así van llegando saludos, un me gusta, las publicaciones y demás. Siempre nos quieren. Nos quieren mucho. Les gusta siempre. ¿Viste? Sonia, quédate, no vengas, Recuperate, pero quédate. Cristina Massa, mandá algo de allá nada más. No, Cristina creo que está corriendo el corderito. ¿Qué está corriendo, en Cristina? Patagonia, para traernos. Un pingüino está corriendo, Cristina. Bueno, se No le parece alcanza a un cordero, nunca. va a decir. Ay, Dios mío. Bueno, continuamos. Sí, vos decís. Sí. Porque esto está... Sí. Bueno, Elizabeth, te encontraste con Celeste y estas ideas en común. Y fue algo mágico porque teníamos la misma intención de llegar a escuelas de todo el país. Entonces ella todavía no había sacado Celestopias. Íbamos con mi libro y con algunos cuentos de ella sueltos. Y fue algo increíble porque imprimió el día 31 de octubre, si mal no recuerdo, no, el 30. Y el 31 tuvimos el encuentro de escritores de la provincia, acá en La Plata. Así que ella hizo la presentación del libro cuando tenía horas de salido de la imprenta. Estaba fresquito, como quien Sí. dice. Y a los pocos días viajó a España con todo nuestro proyecto Recorriendo Escuelas y el tema de los talleres cayó muy bien allá. Es como que somos diferentes, que tenemos algo distinto los argentinos, me refiero a Eso eso. nos contaban. A ver. Y quizás nosotros somos muy apasionados en todo lo que hacemos.
Entonces, que a mí una mujer me diga, lloré en tal capítulo de tu libro, me da muchísimo orgullo, porque sintió al personaje. Porque movilicé. Que un chico que nunca habló, cuando termina un taller, me diga que quiere contarme algo que no lo saben ni los padres, hace que en esos 20 o 25 minutos de un taller, a veces una hora, no más que eso, hayamos mostrado algo que quizás un tío o un profesor no lo tenía, esa confianza, ¿no?, de contarnos. Y no es que le vamos a dar una solución, pero tenemos algo quizás que no tienen todos los docentes o todos los escritores, que es escucharlos, porque aprendemos muchísimo de ellos. Y transmitir esta confianza para que nos cuenten. Tal cual. Entonces, si nosotros les diéramos todos los adultos un espacio a los chicos, y no esa cosa de siempre pensar que son chiquitos, que no están preparados para tal cosa, para tal otra. Se habla mucho de la verdad también en nuestros libros, y creo que por muy dura que sea, ellos tienen derecho a saberla. Seguro. Y que no importa que tengan 2 años o que tengan 12 o que tengan 18, la tienen que saber. Desde el principio. Desde el principio. Entonces quizás hay adultos que están equivocados y por no querer hacer sufrir a los chicos los sobreprotegen, les ocultan cosas, no les dan obligaciones. También hablamos del rol de cada persona en lo cotidiano. Entonces surge el tema de las tareas de la casa, porque un nene no puede ayudar a la casa a hacer una torta o a cambiarle los pañales al hermanito. Se habla mucho de género, de los derechos que todos tenemos, y en nuestro caso particular de los derechos de los chicos, empezando con el derecho a expresarse. Entonces, que ellos se sientan que son escuchados ya es algo fantástico. Y los chiquitos por ahí son más expresivos que los adolescentes. Hemos encontrado de todo. ¿Sí? Yo he estado en escuelas con gente de acá de la radio que me ha llevado, que en un aula de diferencia con la otra, con chicos de la misma edad y diferente curso, el mismo colegio, el mismo nivel socioeconómico, el mismo nivel cultural y grupos totalmente diferentes. Y con todos tuvimos un aprendizaje. Eso me llamó muchísimo la atención, porque una cosa es hablar de colegios diferentes dentro de una misma ciudad o colegios diferentes dentro de una provincia tan grande como la provincia de Buenos Aires, y otra es con una puerta de distancia. Sí, exactamente. Realidades totalmente diferentes en cuanto a grupos. ¿Cómo se van armando los grupos? Sí, sí. Porque, a ver, generalmente es al azar o por apellido, por número de documento y demás, pero que logran ser disímiles en el mismo ámbito, digamos. Tal cual. Es raro. Sí, 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 es hermoso. Sí. Lo más lindo del trabajo como escritoras es del tema de los talleres y las conferencias de prensa. Uh-huh. Nosotros a veces vamos a las escuelas sin que hayan leído nuestros libros. Entonces, en el momento, en mi caso que es una novela, obviamente no se puede, tomo algunos parrafitos, algunos capítulos en especial, como puede ser el primero, para presentar el caso. Celeste lleva un cuento, que el que más se está trabajando es El carrito de Juan. Entonces, los chicos nos conocen en ese momento. En otros, no, ya leyeron nuestros libros, entonces están expectantes para hacernos las preguntas. Sí, y además, ¿cómo hacemos? Hay algo más complicado todavía. ¿Cómo hacemos para que los papás les lean? Sí, eso se inculca muchísimo. Celeste mucho más que yo, porque trabajó en colegios durante 28 años, es bibliotecaria. Yo no, yo soy docente desde el año 80 en mi casa, era muy chica, a los 13 empecé, y di siempre clases de apoyo, pero ella, que trabajó en grupos, inculca el tema de la lectura en las familias. Y tratamos que en algunos ámbitos, por ejemplo en las ferias del libro, en centros culturales, participen los padres también. Es fundamental. Porque sí, muchas veces el papá piensa que solamente hay que leerle a un nene de 2 o 3 años. Y cuando nosotros vamos a un espectáculo de narración oral, por ejemplo, los adultos, es hermoso que alguien te cuente un cuento. Y no importa que tengas 40, 50 años. Exactamente. Es un placer totalmente diferente. Yo he tenido la suerte de que algunos de mis cuentos han sido narrados por profesionales. Es una sensación hermosa. Y lo que vemos muchísimo, el tema del trabajo de las bibliotecarias en las escuelas, para que los papás tengan ese hábito. Ahora, si el papá está todo el día adicto a un celular, no podemos pretender que el nene de 10 años lea 2 horas por día. Cuando el padre le dedica
20 horas a la tecnología, que está Exacto. todo bien si se usa bien, pero no que se produzca la adicción de la pantalla. Hoy escuchaba el tema de los oculistas, cómo cambia la visión de sobre todo de los nenes que a los 2 años están con una pantalla. Es bravo. Entonces lo que nosotros tratamos con los cuentos es no encasillarnos. Es como que con un personaje se puede llegar a hablar de todo. Hay profesores de ciencias naturales que toman los cuentos o la novela. Por ejemplo, contame un poquitito, vamos a empezar con los más chiquitos porque los tuyos son los que más nos están inquietando en este momento. Uno de los libros, bueno, yo leí El carrito de Juan, que me encantó. Hermoso. Pero bueno, la gente que nos está escuchando no sabe de qué se trata. ¿Por qué El carrito de Juan? El carrito de Juan trata de un nene que va a comprar su regalo de cumpleaños con su papá y elige un carrito rosa. Entonces cuando llega a la caja, la cajera duda si realmente el carrito es para Juan o si es para una nena o si hubo un error. Después una chica, una vecina en la vereda, lo confunde con una nena. Y cuando llega a la casa, la abuela lo toma como lo más normal del mundo, porque si le gustó el carrito color rosa, ¿por qué no lo podía elegir? A la vez la mamá estaba haciendo una torta, él la ayudó, y termina con algo muy espontáneo, con la pregunta, ¿y a vos qué color te gusta? Pero claro, acá más allá de hablar de la elección de género, estamos hablando de la elección de colores, que eso después lo trasladamos a chicos más grandes con una elección de una carrera. Entonces, cuando una persona común, que no ha leído demasiado literatura infantil, lee el carrito de Juan, piensa que se limita a chiquitos de jardín, 1º a 4º grado. Yo arranco 5º con lo mío en general, pero Celeste probó con chicos más grandes. Ajá. Entonces esto deriva en lo que el grupo de adultos quiera que se derive. O sea, no se queda ahí en la historia de Juan, queda en la historia de cada uno. Entonces ahí surge el tema de la vocación, que si a un chico le gusta el ballet, ¿por qué no va a ser un bailarín? Porque la mayoría de las compañeras van a ser nenas, ¿por qué él no puede incorporarse? Surge el tema de los deportes, y ahí empiezan las nenas a contar que juegan al fútbol. Y entonces ahí también otra de las cosas que se trabaja muchísimo es los estereotipos de los juguetes. Exacto. Esa cosa del color o del juguete que uno sea para nena y que otro sea para varón. Y ahí surge la vida natural de cualquier adulto. Entonces surge de por qué si las mujeres casi todas manejamos, si los hombres casi todos se ocupan de sus hijos. ¿Por qué un nene de 4 años no puede estar con su muñeca cambiándole los pañales? Jugando con su hermana o con su prima o con su amiga. Sin que le digan maricón. Tal cual. Y la nena jugando con los autitos o jugando a la pelota o haciendo cualquier actividad como Que le digan comprarse un machona. robot. Y entonces es increíble ver la actitud de los nenes, cómo se empiezan a abrir y como decimos siempre, el que discrimina, el que condena, el que rotula es el adulto. Porque ellos lo toman como algo natural. Los que no lo toman como algo natural son los adultos. Y ahí viene la vista del papá o de la mamá cuando llegó a la casa con un juguete que sus papás no querían que comprara. En el caso de Juan, Exactamente. tiene todo el apoyo del mundo, de su mamá, de su papá, de Porque su abuelo. no lo cuestionan. Claro. No cuestionan nada. Hasta, bueno, hablando uno, hoy por hoy está la abuela. El color que le gusta a Juan. Claro, Le y hay que podría haber respetarlo. gustado el amarillo, el rojo, el violeta. Y cuando hablamos en los colegios también surge el tema de los gustos musicales, por ejemplo. Si a un chico le gusta una música de la época nuestra, porque se lo va a juzgar porque no le gusta una música actual. O si quiere tocar el violín, ¿por qué? Porque está pasado de moda. Entonces es tan amplio que nosotros tratamos de que no se base en una clase de literatura tradicional. Perfecto. Entonces los profesores con los que estamos contactándonos ahora, que estamos con todo esto del nuevo año que empieza el ciclo lectivo dentro de unos días y están incorporando lo nuestro para trabajar en el año con los chicos, no es que nos limitamos a mandarle un mail a un profesor de literatura o a una maestra de X grado, sino que vemos que, por ejemplo, un profesor de ciudadanía o de religión o de ética se puede interesar por este tipo de libros porque hablamos de valores.
Entonces también hablamos que la calidad literaria a veces nos las cuestionan. Si leíste algo mío habrás visto que yo soy bastante poco ortodoxa. Perfecto. Y al pan pan y al vino vino, como diría la sí, abuela. y el tema es la calidad humana y la llegada a esos chicos. Si lo mismo que escribimos lo hubiéramos escrito como se escribía en el siglo XIX, los chicos no nos entenderían. Nos entenderían Exacto. solo los adultos. Y no es la intención. La intención es llegar a los chicos y tocarles el alma para que cambien ciertas actitudes y no hagan daño. Y no se hagan daño. Y no se hagan daño ellos mismos. Y nunca pierdan la autoestima. Eso lo hablamos desde todos los cuentos, desde todas las novelas, desde todo lo que escribimos. Nos contabas en la pausa que siempre son tan ricas, una experiencia en particular que tuvo Celeste en España. En España, Pero una nos nena. vas a contar Sí. en un ratito. Bueno, ¿cómo no? En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Radio Altavoz, FM 102.3. www.radioaltavoz.com.ar. 221-558-2118 para mensajes de texto o WhatsApp, o bien vía Facebook buscándonos como Pepe de Radio, como lo han hecho Natalia Soledad Silvero, Valeria Beatriz Peloso, Jorge Jesús Roldán y Nora Vivas. Bien, nuestros amigos incondicionales. Por supuesto. Están siempre. Así es. Bueno, ¿Tenías, Lida, o algo que quedó pendiente, una anécdota sobre una la experiencia en anécdota España? que había con estos tenido cuentos? Celeste, que nos contó Elizabeth en otro corte, pero que me parece muy interesante que se los haga saber a nuestros escuchas. Bueno, cuando se habló del tema del cuento, El carrito de Juan, una nena se animó a hablar. Hacía muchísimo tiempo que tenía guardada la bronca, que no se sentía nena. Entonces ella, cuando le exigían que se haga una colita o que se ponga un cierto vestido, se ponía muy mal. Y contaban los docentes que nunca lo había expresado, y a partir de la literatura lo pudo hacer. Entonces nosotros siempre, el eslogan nuestro es ese: poder tratar los temas complicados desde la ficción. Para los chicos es mucho más simple ponerse en el lugar del personaje, que después terminan poniéndose en el lugar de cada uno. Exacto. Pero digamos que el puntapié inicial se hace con personajes de ficción. Y aparte ellos nos cuentan muchas veces sobre otras personas, reales por supuesto, y se van haciendo debates, y algunos admiten sus errores como victimarios, y hablamos también de palabras como, que suenan muy feas, como testigo y cómplice. Exacto. Entonces, como muchas veces pasa. Y bueno, en el caso de esta nena, los compañeros estaban muy felices porque, bueno, por supuesto que la aceptaron así como era. Y el problema acá siempre son los adultos que presionan. Pero que ella se haya expresado como quería fue un logro enorme. A través de la lectura. La Sí. posibilidad de liberarse, ¿no? ¿Tenemos un llamado, Edu? Hola, sí, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿quién Hola. habla? Hola, sí. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Sí me escuchás? Sí, Bien. sí. Mira, yo estaba escuchando recién en la radio que hablaba la locutora sobre los chicos que juegan a los juegos y después estudian. ¿Es así? Parecido, Lo que sí. dijiste. Juegan y estudian. ¿Eh? Juegan y Juegan y estudian. estudian. Yo te hago tres preguntas, a ver si coincidís. La primera, ¿no coincidís que primero está el estudio y después están los juegos? Están los juegos y después el estudio. Y depende cómo, y la tercera es depende cómo eduque el padre al hijo, ¿no?
o depende de los padres. Si los padres se educan bien a los chicos, eso obviamente que va a ser bien. Pero Bueno, todo es como sí, por los supuesto, padres, ¿no? por supuesto. Y Elizabeth seguro que ahora te va a contestar mucho mejor que yo. Gracias por comunicarte. Por favor, yo por eso yo considero eso, que para mí los padres son los más importantes para educar a los chicos, y para mí, segundo, estaría mejor el estudio y después el entretenimiento. Eso es todo. Ahora la escuchamos a Eli y después redondeamos. ¿Querés? Buenas noches, gracias. Eli, yo creo que puede ser simultáneo el juego. Tranquilamente, yo creo que los chicos tienen que disfrutar, en el caso que estábamos hablando de la literatura, tienen que ser parte de, no que sea una cosa impuesta, sino que ellos mismos pidan un libro y que está bien que jueguen y que compartan. En este caso se da algo particular que por ahí no siempre se da, que es el aprendizaje por medio de un juego. Sí, nosotros también inculcamos eso. En el caso También. de Celestopias, tiene unas cartas muy bonitas sobre las emociones. A ver, contame una. Y una emoción podría ser la felicidad, el respeto. O sea, hay muchísimo para trabajar con eso. Y también, bueno, se trabajan con láminas y con colores, cómo decorar una torta de cumpleaños o qué juguetes podían encontrar en la juguetería. O sea, yo creo que nada es excluyente. Los juegos sirven para aprender, los libros sirven para aprender, pero también para entretenerse. Entonces no tenemos que ser tan extremistas, ¿sí? Ni tan tradicionalistas. Exacto. Yo no sé cómo será ahora porque tengo muchos años de que hice la primaria, pero me acuerdo que cuando jugábamos a los conjuntos de distintos grupos en el salón, y bueno, estábamos en una escuelita de campo, así que algunos coleccionábamos ladrillos, otros palitos, otros piñas, otros unas hojas, pero era jugar y aprender. Tal cual, tal Porque cual. sumábamos, restábamos y después creo que multiplicábamos y dividíamos. La raíz cuadrada ya no me la acuerdo. No, yo tanto tampoco. Pero sí, por supuesto, como dijo en el llamado, el rol de los padres es importante y tal vez depende del momento, cada cosa a su tiempo, aprender por un lado, jugar por el otro, pero también hay momentos donde uno puede a través del juego aprender y mucho. Es muy lindo compartir los juegos con los chicos, es algo increíble. Yo te había preguntado en el corte cómo es que llegan a los colegios, cómo fue ese primer acercamiento y cómo se selecciona el material que se va a trabajar en los colegios. ¿Cómo es esta cuestión? Y el material tiene que ver con la temática que quieran trabajar en el colegio. Por ejemplo, nosotros ahora estamos con el tema de género por el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Y en una oportunidad, por ejemplo, el año pasado, no el anterior fue, que estuve en Villa Elisa hablando sobre violencia de género con chicos de 4º año de secundaria. Entonces, según la edad, trabajamos con diferente material, según el grupo, según la cantidad de chicos, según el colegio y según el tiempo que uno tiene para trabajar. Entonces, no es lo mismo trabajar con chicos que han leído todo el libro durante 15 o 20 días que trabajar con chicos con los que estamos en contacto 1 hora junto con un docente. En el caso específico que trabajé en Villa Elisa, era un grupo de chicos de 16, 17 años, donde había una chica que estaba era víctima de su novio. El novio la llegó a maltratar en el colegio delante de todos. Y lo que hice para que llegara más el cuento fue situar la historia en la ciudad de La Plata el día de las inundaciones. Entonces arranca la historia con un chico que se había mudado hacía horas. Era un chico del interior que tenía a sus abuelos acá en La Plata, habían fallecido, le dejaron la casa. Él estaba organizando, cambiando los muebles y limpiando. Y apareció una chica en el medio del diluvio y se cayó desmayada en el umbral de la casa. Cuando la levantó y la llevó a la habitación, vio que no estaba escapando de la lluvia. Estaba escapando de algo mucho peor, que era de su novio. La vio golpeada, ella cuando despertó le contó la historia. Entonces, que haya surgido esta historia en la ciudad de La Plata en un momento tan terrible como fue para todos los platenses, y que tenga prácticamente la edad de ellos. Yo a la chica le hice 18 años, una chica del interior que había venido a vivir a La Plata, y que por supuesto que sus papás no estaban enterados de esta relación con esta persona.
por llamarlo persona de alguna manera, ¿no? Algunos adultos me cuestionaron que cómo el padre no había intervenido. Y yo le explico que un chico de 18 años no le cuenta a sus papás si tiene una relación tóxica. Lo puede saber una amiga y hasta por ahí no más, pero no un padre. Entonces, la verdad que en este momento de mi vida, después de los 50 años, ya no me preocupa que me juzguen por ese tipo de cosas, porque creo que los conozco bastante a los chicos. Y sé que no van a estar contando por ahí, mi novio me maltrata. No, y aunque tengan una terapia, a veces cuesta que lo digan. Sí, y más en un ámbito familiar, con una familia que vivía a 500 kilómetros de su casa, de su nueva casa, una chica que recién había empezado la facultad. Entonces, bueno, el tema de las temáticas es muy variada. En Celestopia son 7 cuentos que todos tienen que ver con este tipo de vivencias. El carrito de Juan es el más emblemático, digamos, pero también habla de violencia doméstica, pero con un cuento que le llega a un adulto y le llega a un chico de 8 años tranquilamente, porque aparece la magia de una hada madrina y ese tipo de elementos que uno puede llegar a, digamos, a combinar con la realidad, como para que sea más atractivo para los chicos más chicos. Con una frase muy bonita: tus deseos son la magia que hace que tus sueños se cumplan. Bueno, con esa frase tenemos acá un pin que lo acabamos de estrenar, y son esas frases que a uno le quedan como para la vida, porque ya les digo, no es quizás el objetivo que tengamos una literatura y que quedemos como escritoras famosas dentro de unos años, sino que quizás esa visita que le hicimos a nenes que jamás habían visto un escritor y que quizás están en una escuelita a 200 kilómetros de una ciudad y que nadie se acercó a ellos porque no llegan las personas que son famosas y que ya están en una cierta posición en cuanto a lo cultural y demás, y quizás ese día no se lo olviden, como nosotras no nos olvidamos de ellos. Pero además le han dado la posibilidad a estos chicos de interactuar directamente con la lectura, porque a veces está el hecho de que los libros nos dan mucho y no demandan. En este caso no es que demandan, pero nos dan la posibilidad de interactuar plenamente. Hubo casos hermosos que me han pasado en varias escuelas, donde los chicos no solo imaginaron, sino que escribieron un capítulo siguiente de mi novela. Pero no el día que terminaron el secundario y se anotaron en la facultad. No, 15 años después, cuando ya eran adultos y ya tenían una vida hecha. Y escuchar de la voz de un chico de 14 años la continuación de la historia que vos escribiste es algo que no lo puedes creer, porque aparte no era ni siquiera consigna de los profesores que trabajaron el libro, sino que fue idea de ellos. Motivación personal, pura. Sí, como que fue idea de cada uno. O entrar en un salón de actos y encontrar cajas con las maquetas de la casa de cada protagonista. ¡Ay, maravilloso! ¿Y cómo es que llegan a los colegios? Y a los colegios llegamos... O sea, ¿cómo fue la primera vez que se acercaron y cómo sigue ese contacto de ir visitando los colegios? Más allá de esta cuestión, vos ya contaste en el primer bloque que la idea de Celeste fue viajar porque se jubilaba, la tuya también, y entonces comenzaron a recorrer escuelas. Pero ¿cómo llegan? ¿Cómo se presentan? Y en este momento lo que más hacemos es publicar en las redes, que a veces tenemos algunas, digamos, sanciones del señor Facebook, porque no le gusta que estemos usando para cuestiones profesionales ni comerciales. Y vamos publicando que estamos invitando a docentes, les mandamos material, porque no es que vamos a venderle el libro en forma directa, sino que le mandamos en forma gratuita actividades de Celestopias, les mandamos gratuitamente algunos capítulos de Algo en Común. Y esas escuelas, después, cuando pueden, nos organizamos y tratamos de que sean varias escuelas por cada ciudad, como para que sean menores los costos. Pero actualmente lo que hacemos es pedirles mails y les mandamos información, y a través de eso, y por supuesto que usamos redes, WhatsApp, teléfono, todo lo que tenemos. Y doy fe que contestan todo. Sí. Todo, nosotras mismas, no tenemos personal por ahora. Bueno, y después vamos a contar un poquito más. Todos los viernes a las 21 nos encontramos para charlar y acercarte información de interés general. Profesionales en la noche, por Radio Altavoz. Siguen saludando oyentes, en este caso Ana Tetamanti,
Mariel de Ensenada, Besos que y siempre, abrazos, Anita. siempre está escuchándonos y comparte nuestra Mariel publicación de que también, estamos al es una aire y capa. demás. Es una gran oyente de la radio, Mariel. Sí, Una gran oyente de la radio. son de esas que están firmes, como Siempre, perros firme, mira. se conocen a todos. Y es buenísimo. Tiene que venir a compartir una picada con nosotros, Mariel. Sí, por supuesto. ¿Viste? Agradecemos la Se va a picadita. poner celosa Cecilia. Nos ha llegado una picadita. Acá. Siempre comemos algo, ¿no? Pero es bastante light. Sí, bastante light. Bueno, y la Josefa igual nos Va, hidrató. ponele hoy. que light. Bueno, Sí, yo Pero- le estoy dando mucho a la lechuga. ¿Viste? bueno, continuemos con la seriedad Sí, que no nos caracteriza. Porque el vino ya está haciendo efecto. Vamos. Nos iba a contar, yo le pedí que me contara porque, como ella dijo, juega con las emociones de esta gente. Lloraste, reís, pataleás. Yo lloré, me reí. No pataleé pues ya estoy grande, pero bueno. Contame, Eli. ¿Qué es? ¿O qué junta este libro tuyo? Bueno, Algo en Común trata de 6 chicos, 3 varones y 3 mujeres, entre 12 y 14 años, que viven acá en La Plata y alrededores, y todos tienen en común el tema de que son discriminados por algo. Empieza la historia con un chico muy, pero muy inteligente, sumamente independiente, que a los 14 años se ocupa de su casa, de la comida, de la ropa, de su gata, porque los papás trabajan todo el día. Entonces, cuando llega la hora de un examen, sus compañeros están siempre a su lado pidiéndole ayuda. Pero cuando hay alguna reunión de amigos, él queda fuera. Entonces había una reunión ese viernes donde iba la chica que a él le gustaba y se encontró con que la invitación de Facebook era para su amigo y para él no. Y de la bronca, en lugar de ir a agarrarlo a trompadas al que hacía la fiesta en su casa, decidió hacer un grupo de Facebook. Ahí convoca a otros chicos que están pasando lo mismo y aparecen 5 más. Cecilia, que porque está un poco excedida de peso, le tomaron una foto a una señora muy gorda en la playa con la cara de ella, photoshopearon la foto, la viralizaron y así empezó el sufrimiento de Cecilia, entre otras cosas. Aparece una nena albina que le gusta mucho la literatura, pero que en una clase, justamente mientras estaban leyendo, aparece un personaje que es una viejita y todos terminan diciendo que la viejita se llamaba como ella por el pelo blanco. Ahí surge el tema del albinismo, donde muchos chicos no saben lo que significa. Y ahí también el tema que hablábamos de las diferentes áreas que se puede trabajar, hasta en ciencias naturales, porque Exacto. la nutrición, el tema genético. Aparece un nene que vive con sus abuelos, que piensa que su mamá y su hermanito murieron en el parto y que su papá se murió en un accidente, y era mentira. Su papá había matado a su mamá y a su hermanito en la panza. Aparece un nene de Brasil, que los papás son argentinos y se habían ido con la crisis del 2001, y cuando llegaron a la casa de los primos, estos pobres chicos con la camiseta de Brasil, en plena preparación del Mundial. La historia transcurre en 2013, el Mundial del 2014 estaba ahí muy cerquita. Y una nena que no tiene ningún problema ni físico ni familiar, simplemente que es muy pobre y tiene que trabajar para ayudar a su mamá y a su hermana a mantener la casa. Entonces son historias totalmente diferentes, pero ellos se hacen muy amigos y enfrentan la situación. Y cada situación le hacen frente sin ningún tipo de violencia. No, porque todos tenían algo maravilloso que mostrar. Sí. Y el resto no lo podía ver. Entonces lo que yo hago hincapié en el tema de la autoestima. Si a Rocío le encantaba escribir, ¿qué importaba que tuviera el pelo blanco? Si a Cecilia le gustaba pintar, no tenía importancia tener un talle más o 2 que sus amigas. Y así con todos. Y me encontré con Celeste con una escuela de Castelar o Morón, sé que era zona oeste, pero a veces viajamos tanto que me confundo a veces Se las me pierden localidades. los partidos. Sí. Que el personaje favorito de ese grupo, era un grupo de 6º grado muy lindo, era Melina. Melina era una nena muy pobre que quería ser secretaria y que suponía que iba a empezar a trabajar cuando terminara la secundaria. Y por un accidente de una vecina que se quiebra la muñeca en un accidente de moto y no podía pasar los apuntes de la facultad, se los pasaba a ella, que no tenía ni faltas de ortografía y sabía bastante de computación. Y esta chica le empieza a pagar. Entonces lo que muestra es cómo una persona puede marcarse objetivos y luchar contra las adversidades
y lograr lo que quiere sin hacerle mal a nadie. Exactamente. En el caso de Facundo, yo toco la violencia de género desde otro lugar, desde el lugar de un hijo y desde la distancia, porque esto había sucedido 10 años antes. Y ahí lo que hago más hincapié en cómo los adultos etiquetamos. Había 2 mamás que no querían que sus hijas fueran a la casa de Facundo porque suponían que si su papá era un delincuente, que era un asesino, él iba a hacer lo mismo. Ahí tuve una experiencia terrible que si después hay tiempo la voy a contar. Y bueno, en el caso del fútbol hablábamos también de que todos somos muy, muy nacionalistas cuando tienen que ver con la parte del deporte. Sensibles, dirían nuestros hermanos españoles. Sí. Entonces, bueno, hablábamos de esa situación, ese pobre chico, qué culpa tuvo de haber nacido en Brasil si sus genes estaban en Argentina. Sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus primos eran todos argentinos. Por una cuestión económica del país se fueron los papás, nada más que por eso. Y ni hablar de lo que es que una persona inteligente como Alejandro sea discriminada simplemente porque era diferente. Porque era diferente. Y sí, y esto a diario. Y lo vemos en los adultos. Con los grupos de los más grandes hablamos del mobbing también. Uh-huh. Con adultos también tenemos. Por eso la importancia de que los adultos también participen de la lectura, de estos cuentos, de las charlas, de los debates. Y que se informen, porque hay gente que no sabe lo que es el grooming y tienen hijos adolescentes. Bueno, contale a la gente que es el grooming antes. Tenemos una invitada hoy extra, alguien que vino así como... ¿Qué vino? Como que vino a escuchar a ver de qué se trataba. Como que vino, así, ¿no? Emi, vos en el corte nos contabas algo sobre lo que es el tema de bullying en los colegios, en tu caso en el secundario, a ver qué es lo que vos vivenciabas. Yo siempre, lo que hablaba mi mamá, yo la primaria la pasé en un colegio privado de muy alto nivel acá en La Plata, y en esos colegios por ahí se notaba más el bullying, en lo que yo decía, el sistema económico. Yo me iba a la casa de mis tíos que quedaban en Pehuajó y yo me iba a ver a Manuelita, y todos se reían porque yo iba a ver a Manuelita, y ellos por ahí se iban a Miami o a Europa a los 7 u 8 años, y yo no lo veía mal. Tuve un episodio cuando era muy chiquita, yo siempre viví con mi mamá y a mi papá no le tengo mucho trato, directamente no. Que una nena decía, vos sos huérfana porque tu papá no está. Y yo dije, pero yo tengo a mi mamá, o sea, ¿qué tanto? Y ella dice, sí, pero yo tengo 2 casas porque mis papás están separados. Entonces ahí como que yo también reconozco el sufrimiento de esos chicos, de la violencia familiar que vivieron en algún momento y que ahora lo disfrutan porque tienen 2 casas, 2 televisores, 2 computadoras. Y a lo mejor no es el disfrute total. Claro, y a lo mejor no es estar con tu familia. Y yo creo que por eso también elegí la carrera que estoy estudiando, que es Ciencias de la Educación. Y que después, cuando tuve la oportunidad de entrar en un colegio de la Universidad Nacional de La Plata, como es el liceo, estaba con un chico que por ahí venía de un barrio muy humilde y yo que venía de una escuela privada, entonces nos sentábamos a hacer la tarea de matemáticas juntos y era la misma tarea. Y a él le costaba más, a mí me costaba menos, pero era la misma. Y el profesor era el mismo y no teníamos diferencias. Eso cambia bastante, ¿no? Porque a veces cuando somos chicos, porque está la cuestión del prejuicio de los padres, donde influyen mucho, porque son quienes están quienes nos tienen a cargo y demás. En el secundario, porque existen los grupos de pertenencia y entonces, bueno, hay que ir por este lado, por el otro, lo que fuere. Ahora, cuando entras a la vida adulta o la vida universitaria, comenzás a ver que comienzan a haber otras realidades y todos están igual, no importa la vivencia que han tenido, ¿no? Y exacto. Cambia un poco en tu experiencia, Eli. Primero, te preguntaría, ¿qué es lo que ven de acuerdo a los colegios que visitan? Y si cambia un poco la visión cuando uno va creciendo. Yo lo que veo es una variedad de formas de discriminar y de hacer bullying, como ella decía, el tema económico. Cuando uno va a una escuela muy pobre, quizás sea por un color de ojos, o quizás discriminan al rubio porque son más morochos, o discriminan a los flacos porque son más gordos. O sea, yo siempre digo esto, que todos tienen algo como para que sea diferente.
Se ve muchísimo en todo tipo de sociedades el tema de los gustos en cuanto a la cultura, en todo lo que es arte. Si a una persona le gusta la pintura, o si le gusta la fotografía, o si le gusta el teatro, o si le gusta un tipo u otro de música. Entonces, es tan amplio, pero tan amplio, que no podemos encasillar y decir a los más chicos o los más grandes. Lo que sí veo que los más chiquititos, hemos trabajado con grupos de primer grado, cómo se ve el bullying. Se ve que no es como que todos decimos, sí, el pico máximo quizás sea la adolescencia, como decía ella, quizás se vea más a los 11, 12 años en el término de la primaria, principio de la secundaria, que en chicos más chiquitos o que en chicos que ya están pensando en la facultad en un sexto año, como que se integran un poco más. Pero también lo que veo que es muy lindo trabajar con los más chicos como para ir, no digo que lo vamos a erradicar, pero por ahí si toman conciencia, ponemos algo. Y si toman conciencia de más chicos no van a hacer tanto daño cuando crezcan. Porque aparte, como ahora todo el mundo está con el acceso a todo lo que son las redes y demás, aparece algo que quizás hace unos años, vos sos muy chica, quizás sí lo hayas vivido, que no es solamente el bullying lo que está matando a la sociedad de los colegios, sino que es el ciberbullying. Porque antes la discriminación, el acoso escolar o como lo queramos llamar, se limitaba a las 4 paredes de un aula o al perímetro de un patio. Era físico. O de un gimnasio o de un grupo de deportes. Pero ahora, quizás esa foto que yo nombraba de esta chica de Cecilia, se viralice y pase quizás que toda una ciudad se enteró algo que pasó en un colegio. Cierto. Entonces también, y el tema que hablábamos hoy de los padres, hay gente que no sabe lo que es un ciberbullying, que no sabe lo que es un grooming. El otro día pasó un papá que se hizo pasar por una nena de 10, 11 años para poder agarrar al tipo y por supuesto le pegó. Y no estoy de acuerdo con que le pegue, pero es como que algo había que hacerle. El tipo sigue totalmente vivo y libre, y yo creo que tendría que haber legislación y no estamos, con lo que hablábamos también. Al que padre, esto que lo voy a decir. Sí, yo al padre lo defiendo. Yo me hago cargo de lo que voy a decir, ¿no? Porque nosotros no hacemos comentarios en sí políticos ni sociales ni nada, pero a este tipo al que el padre cagó a trompadas, a ver, no le pasó nada peor de lo que le podría haber pasado a su hija. Pero por supuesto, porque la verdad que no le pasó nada peor de lo que le podría haber pasado a su hija. A la nena Así no que... le pasó nada, sí le pasó bastante, ¿no? Porque no hablemos de lo físico, hablemos de lo psicológico también. Claro. Pero porque Respecto él lo detectó. A ese ejemplo, me quedé pensando y lo recordé cuando vos decías un papá no sabe lo que le pasa a un chico de 18, y pensaba en esta cuestión de la importancia de que el padre esté presente siempre y acompañe a su hijo para que tenga la suficiente confianza de poder contarle. En este caso, esta nena tuvo la confianza de contarle al papá lo que pasaba. Si hubiera sido otro padre, no podemos decir lo que hubiera terminado pasando con esa nena. Que no tiene que ver con que un padre sea malo o bueno, sino con el, vos decías, con un la papá sí le, claro, si un papá le dedica mucho más tiempo a la tecnología o al trabajo o lo que sea, ¿no? Aparte la calidad del tiempo. Porque la verdad es que hay que pensarlo, claro, exacto. No es la cantidad. Hay padres que están todo el día en su casa con sus hijos por una cuestión laboral más cómoda o por lo que fuera, y quizás sean peores padres que el que está 2 horas porque trabajó todo el día en una oficina o en una fábrica. Pero esas 2 horas, compartir. Aunque sea esto que estamos hablando, el tema de la tecnología, mira, me compré un celular, aprendí este programa, aprendí el otro. Estar más al tanto de lo que hacen los chicos. Incluso que aprendan de sus hijos. Yo me pasó... Te lo digo yo, que es elemental que te expliquen. Sí. En algún punto va a pasar que vas a tener que aprender de ellos, te digo, porque te van pasando los años y quedás como en un letargo, no entiendo. Como el agua bajo el puente. Claro, no entiendo, y te van superando. Y vos, hay una negación, ¿no? Del adulto, decir, no, yo sé más porque soy más grande. Es más cómodo decirle a un chico, no, yo no te ayudo con tal cosa o tal otra, o no te voy a contar los peligros porque no sé. Lo que no se dan cuenta los padres, que no lo dejan ir al chico a hacer una compra a 5 cuadras y lo dejan encerrado con millones de personas que pueden ser unos pedófilos en contacto. Y están con el riesgo, y no se dan cuenta los padres porque es más fácil hacer oídos sordos, no ver nada, no enterarse de nada. Este tema también tiene ámbitos. Todos los viernes a las 21 nos encontramos para charlar y acercarte información de interés general.
Profesionales en la noche, por Radio Altavoz. Estamos en el aire. Tenían por ahí saludos para que se me fueran. Espérate, bueno, continúen. No se vayan los saludos, vuelvan amigos, no, por que ahí favor. ya te los busco. Continuamos igual. Continuamos porque tenemos que terminar como siempre. El tiempo. Vamos a hacerlo más largo el programa. Yo te voy avisando así. Yo voy poniendo en actos a la GOA y a Massa. Sí, a la 66 y a la 03. A ver, que proyecten algo. 0303. O hablamos menos o... Bueno, pero necesitamos terminar este cuento. Este cuento, que es el cuento de la realidad de nuestra vida, y que lo está diciendo tan lindo, Eli. Me encanta cómo lo explica. Me estabas diciendo. Bueno, estábamos en el tema de los personajes, que están todos presentados, y aparece algo que estaría muy bueno que los chicos tomen conciencia, es un nuevo personaje que si uno es observador, tiene que darse cuenta si dice la verdad o no. Ahí las chicas del grupo se dan cuenta por cosas muy, muy simples, como que este chico en un momento dice que los abuelos son fantásticos y en otro momento dice que se murieron los 4 abuelos. En un momento dice que el padre es muy compañero de él y en otro es que no se llevan nada bien. Y llegan a la conclusión que es una identidad falsa. Una nena de un primero o segundo año de un secundario, en uno de mis visitas, me dijo, vos con ese capítulo quisiste hablar de pedofilia, y en realidad que los chicos lean entre líneas es algo que uno no se espera a veces como escritor de chicos, sí como escritor de adultos. Así me ha pasado con varios cuentos donde yo pregunto ¿en qué momento te diste cuenta del final? Y me sorprenden. Y bueno, entonces cuando hablamos con grupos, sobre todo de secundaria, aparece la palabra grooming, que es lo que estábamos comentando, que muchos padres deberían estar un poco más atentos. Yo no digo que pierda la privacidad a un chico, porque yo defiendo a muerte. Exacto. Nadie tiene que decirle. Yo a mis alumnos les digo, no le den la contraseña a nadie. Cuando digo a nadie, digo a nadie, ni a un hermano, ni a un primo, ni al mejor amigo, y menos al novio o a la novia. Mucho menos. Mucho menos, porque después las represalias, cuando se corta la relación, Exacto. en los chicos es algo terrible. Entonces cuando surge este personaje, a veces uno se piensa que es simplemente una cuestión de competitividad con el personaje principal, que es el que crea el grupo o algo así, y yo quisiera ir un poquito más allá. Bueno, vos ahora sé que sos abogada, sabrás que el tema de las legislaciones en cuanto a todo esto están muy, muy quedadas en el tiempo. Nos supera. Entonces, este papá, que estábamos hablando del tema de la violencia que tuvo, hizo no solamente que su hija no llegara a ser una víctima de este señor, sino que muchísimas otras personas no lo sean. Entonces, si nosotros sabemos utilizar las redes, no nos va a pasar nada. Yo me acuerdo en la época de los chats grupales, no sé si ustedes tuvieron esta oportunidad de chatear hace 18, 20 años, cuando uno chateaba sin ver una foto, sin un sonido, sin un WhatsApp que no existía, sin... Yo le tenía mucho miedo, capaz que no lo hacía. No, yo he tenido muy buenos amigos, es más, una de mis mejores amigas, hace creo que más de 20 años que somos amigas y nos conocimos por un chat grupal de una radio justamente. Era una radio online de las primeras que hubo en Capital. Y había un chico que se enamoró de una de las chicas del grupo de Chile, se gastaba fortunas en ir a hablar un locutorio, hasta que 2 chicas del grupo nos avisaron que esa chica había muerto en un accidente en una ruta de Chile. Y ahí todos, que éramos como 20 en el grupo, nos enteramos que no era una chica de 19 años que estudiaba ingeniería industrial en ingeniería forestal, en un lugar paradisíaco tipo bosques de nuestra Patagonia, sino que era una profesora de más de 40 que tenía una hija de la edad que ella decía, y que de lunes a viernes trabajaba en la facultad. Entonces tenía una relación virtual con este muchacho, un muchacho grande de cerca de 30 años, y que los fines de semana no se comunicaban, no porque ella volvía a la casa con sus papás, sino que ella volvía a la casa con su esposo y con su hija.
y estamos hablando de gente adulta. Entonces también eso de que si 2 nenas de 12 años o 3 nenas, no me acuerdo cómo venía exactamente la historia, pueden descubrir que hay una persona que está diciendo una identidad falsa, como los adultos no nos damos cuenta. Y no hablo solamente de relaciones como este chico que la amaba, a esta chica Claudia que se murió, el nombre sí era real, y el lugar de residencia también. ¿Cómo puede ser que nosotros no nos demos cuenta? Entonces tenemos que estar preparados en la legislación, en la parte psicológica, en la parte familiar. Yo creo que tenemos que avanzar, no digo al mismo ritmo porque sería imposible. Es muy complicado. Es complicado y va todo muy rápido, pero por lo menos estar atentos y abrirles un poco los ojos. Yo a veces les cuento a mis alumnos casos reales donde hubo muchísimo, ¿no?, en cuanto a películas que se hicieron sobre casos reales, de chicos o chicas que se encontraron con un supuesto par de la misma edad. Y el tipo era un pedófilo o alguien que hacía películas o algo así. Y que si hubieran estado atentos los adultos de esa casa, hubiese pasado como el papá. Claro. Claro. Sí. Sí. Entonces también eso, hablamos también del tema del adulto con respecto al chico, que lo deje ser él, que lo deje crecer, que lo deje tener autoestima, porque a veces también lo que hablamos de la autoestima tiran muy abajo a veces los padres, por prejuicios y demás. Pero este tema específico de la tecnología también vemos como que no hay demasiada literatura. No hay mucho y los mayores nos cuesta entender cómo es el manejo. Respecto a lo que vos decías sobre el trabajar con los chicos, los chiquitos, los de jardín infantes, y en cuanto a la elección de los gustos, por ejemplo, con el cuento de Juan y el carrito, ¿no? Sí, la elección de color y demás, digo, lo importante que me parece ahí, más que nada, también el poder trabajar con los padres, porque hoy en día, papá de un nene de jardín podría tener mi edad, ¿no? Por ahí puede ser un poco más abierto mentalmente o tal vez con un poco menos de prejuicio. Estamos viviendo una era de mucho cambio en ese sentido, pero lo pensaba del lado que uno puede a través del cuento y de la literatura ir trabajando en un espacio como es la escuela, la posibilidad de darle la libertad de elegir y demás, pero ese chico vuelve a la casa donde puede estar el prejuicio todavía. Por eso lo importante de que también trabajar, que el padre, que se comprometan los padres a trabajar. Hay profesores que porque nos si no, están esos pidiendo, choques también son fuertes. Nos están pidiendo talleres donde estén los padres presentes, pero no por el hecho de que estén vigilando lo que hacen los docentes con las personas, sino para que los escuchen. ¿no? Claro. Aparte que quizás el chico tiene más libertad para hablar en un ámbito como es el colegio, donde se siente protegido. Sí, y no en la casa, porque a veces por miedo, y ni hablar de las violencias. Yo he visto bastante cuando hablábamos del tema del bullying, justamente, de padres que contaban los nenes, ¿no?, que los padres eran muy violentos con ellos y bueno, estaban expresando cosas que quizás no lo hayan dicho en otro lugar, pero sí a través de una historia de ficción. Que además los papás por ahí marcan hasta diferencias con los hermanos. Sí. Y eso es violento. Esa es otra cuestión que yo, que trabajo con chicos desde los 13 años, nunca soporté el hecho de que un padre o un abuelo haga diferencias entre hermanos. Y después los profesores en muchos casos también lo hacen. Vos sos hermano de... Eso entonces es terrible. Si tu hermano fue un buen alumno, vos tenés que ser igual o mejor que él. Y no, si fue un mal alumno, te tilda y cualquier cosa que pase te echa la culpa. Entonces, eso también, hablamos muchísimo de los derechos en los cuentos, del poder expresarse, y esa cosa que tiene el adulto que todos tenemos en algún momento. Yo me acuerdo cuando tuve a mi hijo, le pedí a Dios que si tenía un segundo hijo lo quisiera lo mismo que al primero. Tuve uno solo, así que no tuve ese problema. Lo quiero mucho. y soy hija única, pero me da mucha bronca esa diferencia, y que los chicos eso sufren muchísimo. Sí, pero también, a ver, no podemos decir que a los mayores nos faltó educación, porque al contrario, el respeto por el otro fue lo que más se nos inculcó. Pero los estereotipos es lo que hay que
que cuidar de no caer en esa, de tildar, de encasillar. Es que estamos viviendo un tiempo, vuelvo, por eso lo marcaba, digo, de mucho cambio. De mucho cambio. Y no todo el mundo se está subiendo a ese cambio de miradas de la sociedad, de libertades y de expresión. Y del ¿no? respeto. Y de entender cada vez más. Fundamentalmente el respeto por el ser humano. Sí, por el ser humano en todos los colores, en todas las formas Exactamente. y en todos los lugares. Entonces eso de la igualdad de derechos, más allá de lo político, de lo económico, de lo social. Estereotipados. Claro. Bueno, estuvimos nosotros en el curso de ingreso de la facultad, justamente hablando de Albert Camus, un sociólogo, reconocido escritor también, que él tuvo la oportunidad de ir a la escuela porque su padre había muerto en la guerra. Y que desde él, en una parte de su libro El hombre, dice, a mí no me decían nada porque era un becario y era del mismo color de piel, pero mi amigo que era árabe lo sufría por sus referencias étnicas. Entonces el hecho de aceptar al inmigrante, de aceptarnos entre nosotros, es un libro de hace 1000 años por ahí, pero que hoy sigue marcando la actualidad, y yo cuando lo leí dije, es lo que yo quiero cambiar, y lo que por lo menos la generación de adolescentes de hoy en día no estamos comprendiendo, pero no es porque no querramos comprender, porque no lo estamos entendiendo, o no nos llega la información de los adultos, porque los adultos saben menos que nosotros en este momento. Yo creo que nos hizo el tampoco cierre. para matarme así. No, disculpame, pero me parece que la invitada meritoria, no sé cómo llamarla ahora, nos hizo el cierre del programa. Totalmente. O sea, nos Gente nos ha dejado la reflexión ahí. Totalmente. Ahí. Bueno, Clarísima. gracias Eli. Gracias como a ustedes. siempre. Una sola cosa, antes de despedirla, si se quieren contactar con vos, de las escuelas, para que vayas a hacer charlas y demás, porque además ella viaja por toda la provincia, por el país todo el también, país, por todo el ¿no? país. Por el país, ¿A dónde se tiene que contactar? Nos pueden escribir a info@recorriendoescuelas.org. Nos pueden buscar en Facebook con nuestros nombres, Celeste Alegre Cuentos o Elizabeth Encina. Y bueno, las redes tradicionales como el Twitter, el Instagram. Y nos Con pueden sus googlear. nombres, Sí, Twitter, sí. Instagram. Y los libros, Celestopias y Algo en Común, tienen unos videitos también. En YouTube también estamos. Ay, me lo perdí, esa parte de Sí, ¿no viste los O sea, videos? Ahora solamente voy. con poner sus nombres en Google aparecería la Sí. información de cómo contactarse. Sí, cómo no. Perfecto. Y si quieren puedo pasar mi teléfono al aire. Sí. Sí, por 11 supuesto. 5768 8798. Es 11. Otra vez porque no alcancé a anotar como decía Sergio. Como diría el doctor. Soy de La Plata, pero el teléfono es 11 5768 8798. Me mandan un WhatsApp con su dirección de mail y nosotros les mandamos el material, la información de los talleres más algo de material tanto para primaria como para secundaria. O bien, yo repito, Elizabeth Lencina o Celeste Alegre en Google y aparecería el contacto. Es, Y no te son cuento escritoras. si pones algo en común. Además que empezás a llorar, tenés toda la data. Toda la data. Señora Fidalgo, ¿le parece si hago los agradecimientos Sí, que por corresponden? supuesto, como siempre. En primera medida al señor Eduardo Cortés, que nos volvió a abrir la puerta. Gracias, Edu, una por vez más. bancarnos. Qué peluquería, Eduardo, ¿eh? Sí, hasta las ¡Epa! ideas recortamos hoy. ¡Qué maravilla! Y agradecemos como siempre a Archipiélago, edición de audio y video, turnos al 483-7638. Y la Josefa, no te olvides porque la próxima... La Josefa Almacén de Campo, productos caseros, frisados listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312. Perfecto. Gente, gracias por acompañarnos. Recontra gracias, Eli, porque estás a 1000, lo sabemos. Venís de una feria, de otra feria, de otra exposición, de otro taller, pero te hiciste el tiempo para acompañarnos y contarnos. Una sola cosita más, si alguien quiere buscar tus libros, ¿solamente están web o están publicados no, ya? no, no. Porque algo... Están en librerías, acá en La Plata, en unas cuantas, no las voy a nombrar porque son muchas. Sí. Están en bibliotecas, tenemos en librerías de Mar del Plata, de Córdoba, de Carlos Paz, de Santa Fe, de Rosario. Los títulos, Algo en Común
Sí. que es el mío, que es novela, y Elemental. Celestopias, que son 7 cuentos. Bien. Celestopia, excelente. Ni te cuento me hizo Muy llorar, recomendables. algo en común. Y ay, a mí me encantó Carrito de Juan. Muy, muy recomendable. Mucho todos. más recomendable. Todos. Te lo voy a mandar por PDF. También se pueden comprar, no quiero decir ML para no decir exactamente el nombre y no hacerle propaganda gratis. Lo puede comprar de cualquier punto del país y le llega a su domicilio. Perfecto. Perfecto. Gracias. A Gracias, ustedes. amigos, por acompañarnos como siempre. Como todos Marcelo, los viernes. Eduardo Cortés, que sería imposible este programa sin Eduardo. Y nos vemos la semana que viene. La próxima semana, gente, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Muy bien,